Bien, gracias por continuar con nosotros. Aquí tenemos las portadas de los diarios y les vamos a mostrar lo que nos dicen en el día de hoy. El Diario Libre titula en principal: obispos piden soluciones solidarias para haitianos, defienden sus derechos y la entrega de documentos. Danilo entrega en Villatrina un acueducto, heridos y detenidos en disturbios en Haití. Sancionarán empresa que maneja el vertedero de Duquesa. Compleja red en la República Dominicana detecta los sismos. Suprema Corte de Justicia y Procuraduría coordinan agilizar sistema de justicia. Los restos de Hanles Herman serán hoy expuestos en la funeraria Blandino. El político, guerrillero, ingeniero, deportista y escritor Hanles Herman, según dice el Diario Libre, no solo buscó tener y dar voz, sino también luchar por las causas sociales y políticas. Falleció a los 81 años de edad, provocando gran pesar este hecho en la sociedad dominicana. Nos unimos al dolor de su familia. Lamentamos bastante la pérdida de Hanles Herman, una persona con grandes cualidades humanas y gran integridad que nos deja ya del mundo de los vivos. Educa estima preocupante deserción en escuela pública. La responsabilidad de la deserción escolar no recae sobre los estudiantes que abandonan, sino en un sistema que los expulsa por diferentes causas, dice el grupo Acción por la Educación Básica. Graduación Nacional de Infotep. Miren cuántos nuevos profesionales ya están insertándose al mercado laboral. Más de 5,000 técnicos investidos en la primera graduación nacional de Infotep. Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, primera graduación nacional en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Carreras y cursos técnicos en 25 áreas profesionales del sector industrial, comercio y servicio agropecuario. Esta institución calcula que desde el año 82 hasta el 2015 han egresado 6.194.501 técnicos de Infotep. Son realmente personas que estudian carreras que quizás por sus características no son impartidas en la mayoría de los centros educativos. Son a veces muchos cursos técnicos que quizás no pudieran, quizás representarían poca rentabilidad, creo yo, que para una institución de estudios superiores el impartir la docencia. Pero son técnicos, muchas veces no son licenciaturas y doctorados lo que se necesitan en todas partes. También los técnicos se necesitan en distintas áreas para desempeñar funciones estratégicas. Proponen plan de seguridad integral para reducir delitos. Vamos a ver entonces la portada de lo que nos trae el periódico El Caribe. En esta mañana El Caribe nos dice, Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, advierte que solo inscribirán candidatos electos en una convención. Dice que las primarias encuestas son válidas en los partidos, pero no son válidas para la ley. Bueno, esto como que complica un poco las cosas. Doctor Espinosa, doctor Espinosa. No, ajá, dime tú, ¿qué dime tú? Un partido, por ejemplo, el PRM, aquí vino Tony Peñaguaba ayer y dijo una verdad del tal, dijo que realmente en el PRM casi todo el que está ahí ha sido de dedo. Desde la dirigencia hasta las elecciones de las candidaturas. Y entonces, ¿qué mensaje manda la Junta con esto? Se necesita entonces una ratificación de todas las personas que van a... Sí, digo que no es un problema porque usualmente los partidos hacen eso, convocan una asamblea de delegados donde se ratifican esas candidaturas, pero el problema no radica justamente en ese formalismo, todos van a cumplir. Lo peor es lo que ha planteado el presidente de la Junta Central Electoral, y es el hecho de que la democracia interna en los partidos ha fallecido. Ha fallecido por la forma en que la dirigencia están manejando las estructuras partidarias, te reitero, la han convertido en aparatos. Ya no solo son instrumentos para llegar al poder, los partidos, sino que son aparatos al servicio de la dirigencia, que hacen y deshacen no solo en la forma de seleccionar los candidatos a las diferentes nominaciones, sino también deciden de manera arbitraria muchas veces
quedarse en los puestos sin que haya ningún nivel de elección interna para la ratificación de ellos mismos, y aplazan los congresos, aplazan las elecciones internas. Es decir, que ha habido un franco deterioro de las organizaciones políticas, más allá del cumplimiento de esa formalidad. Tú verás que antes de proceder a la inscripción de los diferentes candidatos será convocada una convención en cada uno de esos partidos donde se ratificarán esas candidaturas. Y con eso se cumple con el voto de la ley. Eso es formalismo legal. Sí. Lo importante es lo otro. Cómo usted dinamiza el partido, cómo usted practica, como he dicho, la democracia al interior de su organización. Porque para mí, si usted no practica la democracia interna en su partido, no es verdad que dé el poder la va a practicar. Eso es mentira. Porque el partido ha de ser su pequeño estado, donde usted perfila su forma de dirección, donde usted perfila la eficiencia que va a tener, ya sea en la Secretaría de Organización, ya sea en la Secretaría de Finanzas, o ya sea en la Secretaría General del Partido o en la Presidencia. De eso sí se trata. Por eso para mí, el llamado que hace el presidente de la Junta es importante, no por el problema de que no va a inscribir las candidaturas que no sean aprobadas por una convención, porque todos los partidos y sus delegados saben lo que establece la ley en ese sentido, de que ningún candidato podrá ser presentado si no es escogido en una convención. Ahora, esa convención no es primaria, no son una primaria interna, no son una encuesta. Es otra cosa, es una reunión de delegados, donde ahí se ratifican todas las candidaturas. Y no hay problema. Pero, como te digo, a ver, él dice eso y las cosas deberían ser así, como dice Roberto Rosario, de que la gente todos sean electos mediante candidatos. Las elecciones, lo normal debería ser una convención para elegir a los candidatos, pero desde el partido oficial hasta los demás partidos. Además, te voy a decir una cosa, yo no veo como que, yo no sé al final de cuentas como si lo estarán tomando en consideración al momento de hacer las encuestas, las designaciones, pero no están tomando muy en cuenta lo que dicen la cuota de la mujer, el 33% de los cargos, me parece que de los cargos electivos. Hay que ver cómo lo estarán ellos enfocando, porque realmente el que se haga las elecciones mediante encuesta no garantiza realmente que se cumpla con ese precepto legal. Bueno, ya la Junta también se refirió al respecto. Hay una resolución que obliga a los partidos a cumplir con este mandato de la equidad de género. Vamos a ver si efectivamente cumplen los partidos y si la Junta estará en condiciones de hacer que en este aspecto también se cumpla la ley, que ha estado un poco rezagada. Y muchas veces este cumplimiento lo que hacen es que a la mujer le dan mucha vicealcaldía para cumplir con este requisito. Para eso prácticamente porque se inventó el puesto. No siempre se cumple con la cuota a nivel congresional. Si tú haces una evaluación de los 200 y pico de legisladores que tenemos entre diputados nacionales, y vamos a incluir los diputados al Parlacén, no te da el 33%. No, de ninguna manera. No se cumple con la cuota de representación de la mujer, que lo que persigue justamente eso, reconocer el trabajo que hacen las mujeres e ir trabajando paulatinamente hasta que pueda haber un principio de equidad de género y que no sea necesario tener una ley que nos obligue a incorporar un porcentaje que se ve muchas veces como un privilegio hacia la mujer, pero más que un privilegio es una forma de reconocer el trabajo y de ir acabando con una cultura patriarcal que entiende que solo los hombres pueden dirigir las cosas públicas y pueden ocupar los puestos importantes en la administración. Y eso es esa ley es un avance que tuvo la República Dominicana. Ahora creo que tienen el rango constitucional. Una conquista, sí. Es una conquista pone a tono con de ese proceso países. histórico de reivindicación del aporte que hacen las mujeres
en la sociedad dominicana. Pero dado que hay tantas mujeres trabajadoras y tantas mujeres que tienen papeles importantes en la vida nacional, yo creo que se podría dar más del 33% en caso de que se consigan más candidatas idóneas que candidatos. Tú sabes, hay una cualidad fundamental. A veces las mujeres en cargos públicos, no necesariamente dirigenciales ni de ministerios, sino también en sus funciones, son más escrupulosas muchas veces que los hombres, a veces en el manejo de los bienes públicos. Eso se ha demostrado. Eso es así, Carlos. Ahora, el presidente de la Junta Central Electoral entiende que si no se aprueba la ley de partidos políticos, el sistema de partidos va a colapsar. Yo tengo mis reservas al respecto y le he planteado. ¿Qué me dice a mí que el hecho de que haya una ley de partido político, las cosas van a ser diferentes? Es que si es una ley de partidos, que lo que viene es a, vamos a decir, a blindar lo que se está haciendo hoy en día, las cosas van a seguir igual. Pero la concepción original de la ley de partidos, donde establecía precisamente ese punto álgido, que era tener que renovar las dirigencias y ponerles fechas de vencimiento a los mandatos dentro de las organizaciones, es un asunto que se requiere que garantice inclusive la modernización de las entidades políticas, inclusive despertaría hasta el interés de mucha gente por participar en política, que ahora mismo está desmotivada porque considera que eso es un feudo de poca gente. ¿Ves? Bueno, tú has planteado algo importante. Si los partidos no tienen interés en que eso se conozca, no se va a conocer. Lo segundo es que van a hacer una ley para satisfacer sus necesidades, no las expectativas de la sociedad dominicana. Las dirigencias actuales de los partidos, que por cuestiones naturales, vamos a decir, de edad, de supervivencia en el tiempo, no estarán ahí todo el tiempo hasta el final de los años. Hay que tomar en cuenta, son las personas que se oponen, pero dentro de las organizaciones debe haber mucha gente que apoye lo que es la ley de partidos. También creo que la ley contempla el asunto de lo que es la celebración simultánea de primarias para elegir a candidatos. Eso de cierta manera ayudaría muchísimo y bastante a lo que es a evitar los fraudes que tanto se denuncian, el trasiego de votantes de un partido a otro. Y eso, o sea, ellos deberían ver esos beneficios, pero prefieren quizás seguir. Yo quiero ser reiterativo, Carlos, lo que te he dicho y he estado planteando. Aquí podemos votar cualquier cantidad de leyes, buenas, malas, regulares, justas, injustas. Pero nuestro problema es el cumplimiento de la ley. Yo reitero el compromiso que debemos hacer para sumar un cuarto pacto, que no está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que es esencial, que es el pacto por el cumplimiento de la ley. Sí. Nuestro primer paso para avanzar es ese. Fíjate, no importa que la ley sea justa o injusta, pero hay que cumplirla, porque las sociedades avanzan, se organizan, en la medida en que son respetuosas de las normas que se dan. Y cuando la norma no sirve, pues se modifica y se cambia, pero se cumple. Pero durante sigamos manejándonos, como dice en la Conferencia del Episcopado, como chivo sin ley, en la República Dominicana, no va a valer norma. No van a valer comisiones, reuniones, no vale nada. No, no. Tenemos 50 años, 60 años, 100 años en la misma vaina. Planteando lo mismo, sí, con diferentes actores. Junior. Y siempre sale a relucir el tema del incumplimiento de las normas. Por lo tanto, el primer gran pacto que tiene que hacer la República Dominicana es eso, una redefinición de nuestro pacto social, el cumplimiento de la ley. Y a partir de ahí, veremos la efectividad y notaremos los cambios en nuestro país. Y ese pacto debe iniciar por el cumplimiento de nuestra ley suprema, que es la Constitución de la República, donde se define a grandes rasgos nuestro sistema político, administrativo. Pero lamentablemente no hacemos nada para cumplirla. Fíjate que te he dicho siempre que, a pesar de todo lo que se ha dicho de la
Constitución del 2010, que tiene como eje central un Estado social democrático y de derecho, parece que no entendemos que cuando hablamos de eso, estamos hablando en esencia del bienestar del ser humano, que el eje central de las políticas públicas es el ser humano. Y resulta que cuando tú haces una comparación de qué estamos haciendo para que eso sea efectivamente así, te das cuenta de que nada. No, nada. Las mismas precariedades tenemos. Tú dices, ¿cuál es el esfuerzo que hacen nuestras autoridades para que eso se resuelva? Yo le preguntaba al senador Vargas, en 12 años, 16 años de gobierno de un partido, todavía tenemos problemas con que la ciudadanía tenga acceso al agua potable. No es ni siquiera que le llegue agua potable en condiciones óptimas, es simplemente que le llegue el acceso a ella. La posibilidad Aquí de llegar estamos a ella. discutiendo todavía cuánto queremos otorgarle a educación, a salud. Aquí estamos discutiendo qué es lo que vamos a hacer para garantizar inclusión social. Tenemos 4 años esperando un aumento salarial en el sector público. En el privado se hizo algo y se hizo un intento. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a implementar como país para que un aumento de salario no degenere en una ola de especulación e inflación la República Dominicana? Todo eso tiene que ver, el problema del empleo, tiene que ver con un Estado social, democrático y de derecho, el problema de la violencia, las garantías, la corrupción, cómo vamos a manejar ese problema. Eso es en esencia, para mí, lo que implica tener un Estado social, democrático y de derecho. Asumir las garantías constitucionales para que la República Dominicana funcione. Pero, y eso no van a venir de Marte, tenemos que ser nosotros. Junior, las leyes, tú que eres abogado, dime una cosa, ¿es normal, o sea, cuáles son los tipos de leyes que están correctamente fundamentadas, bien estructuradas, pero carecen de sanciones? Es decir, ¿es una ley completa si carece de una sanción? Mira, es que eso depende. Lógicamente tiene que haber un régimen de consecuencias. Que no hay sanciones. Por ejemplo, esa ley de partido no establece sanciones para nada. Bueno, debe establecerla. Ninguna ley electoral, ninguna ley relacionada con el accionar de los políticos tiene sanciones incluidas. Pero te reitero, el problema no es ahora qué sanción se prevé. ¿La vamos a cumplir? Ese es el desafío. Pero es que más a propósito de todo este deterioro institucional, nos vamos a abocar los dominicanos, empezando por la dirigencia política, por las cúpulas empresariales, a cumplir las normas que nos demos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo con eso, entonces podemos reformar todo lo que tú quieras. Vuelvo al tema. Aquí se ha satanizado hasta la saciedad el Código Procesal Penal. Yo digo, pero ven acá, el código lo que hace es recoger los principios de los acuerdos internacionales que hemos asumido como país, y lo que hace es plasmar los principios que están en la Constitución del debido proceso. Eso es lo que hace el código. Culpar al código de las deficiencias de las autoridades para hacerlo cumplir. Ese es el tema, nuestra propia deficiencia. Los actores, los que están llamados a que las cosas se hagan correctamente, son o somos los que estamos fallando. Digo somos porque también la sociedad falla, porque debiera empoderarse de muchos más temas, ejercer más presión social para que las cosas no es que salgan perfectas, pero que por lo menos cambien. Y yo he dicho, tenemos ahí 2 experiencias interesantes para lo que dicen que las luchas sociales no dan resultado. El tema de la cementera en los Haitises es producto de la lucha social. El tema del 4% es producto de eso. Entonces sí es posible que la ciudadanía se involucre en la presión para que conmine a sus autoridades a resolver problemas esenciales de la República Dominicana o a variar las políticas incorrectas que están implementando.
Bueno, de hecho, aunque todavía no se ha logrado, pero fíjate cómo ha habido un importante activismo social, o hubo, en el tema Barrigor, Sí. que muchas veces se cree que es un éxito solo del presidente, porque han sido también ingeniosos en capitalizar cada cosa. Sí. Pero en el Se caso de presenta Loma como éxito del Miranda, presidente, pero sin presión no se hubiera en el logrado caso de tampoco. Loma Miranda, donde son las señales que te dicen que la sociedad dominicana efectivamente ha cambiado y te demuestra que cuando la ciudadanía presta atención, asume causas, es posible tener resultados positivos. Y aquí no hubo muertos. No hubo muertos en la lucha por el 4%. Claro, dieron algunos culatazos, Sí, como es normal en es una protesta. una policía nacional con una formación militar. ¿eh? Lo hubo en la cementera. Pero ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Y cómo la población, a través de su accionar, pues obliga a que las cosas se hagan por lo menos de una manera, o que se paralicen. Porque ahora el tema de Loma Miranda, si va a ser declarado o no parque nacional, va a depender de la aprobación de la ley de ordenamiento territorial. Pero mientras tanto eso está frisado. Si no se hubiese movilizado la gente, posiblemente ya estuvieran explotando. Igual tiene que pasar con otros temas. El tema justicia es un tema de todos, no es solamente de abogados y jueces, es de todos, Sí, los dominicanos y las dominicanas. Entonces, claro que sí, que es posible. Te estoy hablando de cosas dentro de este sistema sí. que se pueden lograr. Yo no estoy hablando de hacer una revolución, como siempre me acusa el doctor. Estoy hablando de cosas que se pueden lograr dentro del marco de este sistema de democracia restringida. Hay cosas que dentro del marco legal actual perfectamente se pueden hacer dentro de todo lo que es la sociedad organizada tal como se encuentra ahora mismo. Quizás hay que tomar en cuenta a algunos sectores o quizás mejorar los niveles de participación, podemos decir, de las personas en la toma de decisiones. Como lamenté mucho yo también que en las últimas reformas constitucionales no se tomara en cuenta lo que se había previsto de que quizás ciudadanos de manera individual pudieran presentar proyectos de ley, siempre de que solamente tienen que pasar por el tamiz de un legislador para poder presentarse al Congreso. Hay muchísimas iniciativas de muchísima gente que no necesariamente está en el Congreso. No, porque tampoco tú puedes en una constitución establecer que cualquiera que se le ocurra un proyecto de ley lo haga. No, yo pienso que hay determinadas acciones que deben caer en manos de la ciudadanía. Por ejemplo, un proyecto de ley de referéndum, aprobatorio o revocatorio, se hubiese establecido, claro que con una determinada cantidad de firmas se pudiera encauzar. Pero imagínate que a todo el que se le ocurra mandar al Congreso un proyecto de ley, por cualquier cosa lo puede enviar y que el Congreso esté entonces habilitado para conocerlo. Tampoco se trata de eso, porque eso degenera entonces en el caos. No, claro. Ellos que no funcionan y tú le metes entonces aspectos de esa naturaleza. Sí, pero el hecho de que aquí que ha venido gente diciendo que hay legisladores que nunca han sometido ningún proyecto de ley, necesitando su comunidad a veces de muchas iniciativas que tienen que ir siempre más allá de lo que es un reconocimiento a una personalidad distinguida, que no está mal que lo hagan, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Yo he dicho, señora, que hay legisladores que no saben leer. Sí. Eso no es un secreto, porque tampoco es un requisito. Yo creo que sin ser discriminatorio, se supone que no solamente basta con ser dominicano mayor de edad, debe por lo menos saber leer. No tiene que escribir como un artista, porque todo escribo bastante feo, pero por lo menos saber leer, porque te va a bregar con la aprobación, el estudio de proyectos de leyes. Es verdad que andamos como chivos sin ley y después muchas veces tienen que renunciar. Además, si no leen los proyectos, no es necesario. No aprobamos un proyecto de ley y un contrato sin leerlo. Ese es uno de los que se ha denunciado. Sabrá Dios cuánto han pasado por ahí, por debajo de la mesa, que no han generado el nivel de focalización y atención social, que uno ni se entera. No, claro. Bueno, aquí vemos, se reunieron ayer el presidente de la Suprema y el procurador, Mariano Germán Mejía y Francisco Domínguez Brito, conversaron sobre la crisis en la justicia.
Aquí está también la información que reseña la muerte ayer de un infarto de Hanley Herman. Dicen que ocurrió ayer cuando conducía por el malecón. Obispos perciben que la política se ha devaluado, lo que tú dices, Junior Espinosa. La Conferencia del Episcopado observa que la gente ve este ejercicio como un negocio de fácil enriquecimiento. Y en Haití, Martelly dice que los comicios serán el domingo. Sostiene que la retirada del opositor Jude Celestín no puede detener las elecciones. Hay un punto en la legislación electoral haitiana. Yo creo, Carlos, que lo expuesto ayer por la Conferencia del Episcopado Dominicano no necesita agregarle nada. Sencillamente la gente que lo lea y verá que hay una radiografía de la situación de la República Dominicana con sus implicaciones. Me parece un ejercicio, una reiteración de posiciones anteriores que había estado denunciando la Conferencia del Episcopado Dominicano. Por lo tanto, yo voy a dejar eso sin comentario, como decía alguien. Ellos dicen que otras partes de las declaraciones reenfocadas por el periódico Hoy dicen que según la Iglesia la violencia en el país es altamente preocupante y que los corruptos, dicen en el almuerzo del Grupo Corripio se dijo, dijeron los obispos que los corruptos y corruptores no salen por generación espontánea. Siempre, eso no es una cosa que sale así, siempre tiene que haber algo así. Se hacen. Abinader, Nadie nace corrupto, doctor, se hace. Digo, no, para mí no tiene desperdicio. Bueno, no tiene desperdicio. Dice el doctor que hay 3 componentes. Vamos a ver, doctor. ¿Cuáles son los componentes de la génesis de la corrupción? No, de la corrupción, dice el doctor. De todo, porque no es lo mismo congénito que adquirido. No, claro. ¿Verdad? Ok, congénito o adquirido. Hay enfermedades. Que tú naces con ella. Es una enfermedad que tú naces con ella hereditaria. Eres negro, eres judío, eres hereditaria. Pues esas no son Que no enfermedades. son enfermedades. Que pero esas no son condiciones. condiciones. Diabético, se nace a veces de familias diabéticas. Entonces viene congénita, naces. Una condición que no tiene que ver con tu papá y tu mamá, pero naciste con ese problema, naciste con una malformación, un 6 dedos en vez de 5. Entonces, y después la otra es la que te hacen en tu casa durante un periodo, desde que naces hasta que te emancipas, ¿verdad? Sí. Que yo no sé por qué tú no eres músico, por ejemplo. Bueno, porque no me dejaron. O porque yo no tengo una tienda en la Duarte. Esa es la que a ti te enseñan. Y después, tú dices, bueno, me voy de Uvilla, vengo para la capital y voy a ser abogado. Esa es la única parte que él es responsable. No, doctor, ni de esa. A mí me obligaron a salir de Uvilla. No me aguantaban en Uvilla. Y quiero decirle algo, doctor. Estaba oyendo a la radio. No cambie. No le coja miedo al chantaje mío, que yo lo que hago es que no, pero yo no le cojo no, miedo. no cambie. No, Yo no, siga. yo no le cojo miedo. Le voy a hacer un cuento con Sí. el día 28 de abril de 1965 se paró frente al placer de los estudios, o mejor dicho, Paseo Presidente Virginia. A la Feria Ganadera, porque fue justamente frente a la Feria Ganadera que se paró un barco americano. Y desde el Hotel Embajador empezaron a evacuar personas que llevaban su pasaporte y alegaban nacionalidad. Pues resulta que cuando termina, dice, ya vámonos, dice, no podemos ir, falta uno. Porque si no embarcamos a ese, no llenamos Nosotros vinimos aquí a evacuar hasta el último norteamericano. Dice, bueno, pero ya estamos todos. Dice, no, hay uno que está en Loma de Cabrera, que lo estamos esperando. Entonces, el hombre viene y dice, no, es que yo no me voy, usted tiene que irse.
Pero que yo no me quiero ir, yo vine porque me llamaron, creía que era por otra cosa. Pero, dice, no, usted no se puede ir porque es que nosotros vinimos aquí a sacar hasta el último americano. Y si usted no nosotros quiere no ir, nos vamos. Nosotros no, entonces nosotros tendremos que irnos del invasor. Ya no hay razón para invadir. Claro. Entonces yo le digo, doctor Junior Espinosa, no deje de dejar su posición, porque es el único que queda aquí. Bueno, yo no tengo problema con Es el eso, único doctor. que queda y esa posición hay que mantenerla, ¿verdad? Sí. El Ok. último revolucionario. Claro. Hay una película, El último mohicano, Doctor, pero ok, vamos con el caso, No la doctor. dejo, ¿Congénita o adquirida fue que usted dijo? congénito adquirido. Ok, pero que nace con la ella o la corrupción, adquiere después. pero la corrupción es adquirida entonces. O aunque hay gente que... Mira, es hereditaria, congénita y adquirida. Las tres cosas. Sí, El sí. problema nuestro Sí, con la corrupción, sí. y es lamentable, nos pasa igual Y con la cuando elección, tu hijo doctor. te dice a ti en la mesa, papá, tú sí eres pendejo. No, pero eso puede ser adquirido por el hijo, pero no necesariamente. Esa es una forma de tú sí eres pendejo. El problema está que, yo le dije en Porque algún estamos momento, hablando de la doctor, corrupción común y corriente. Y Claro. cuando la mujer viene vestida de lino y el marido lo que es contable de tercera categoría, la mujer con una X5, ¿cómo? Así que dice. Sí, una X5. una X5. ¿Eh? No, que Tú le estás una loco. X5. Y llega con la X. No, ¿y qué es eso? Oh, un amigo de Amil. Uno de mí. Mario de Avino. No, 1000 amigos de a uno. No, es que definitivamente yo he dicho, y esto no es mío, que el tema de la corrupción y el tema de la reelección forman parte, lamentablemente, de la cultura política y administrativa de la República Dominicana. Cuando estamos hablando del tema corrupción, ¿desde cuándo? No, pero ¿Qué ha permitido mira, eso? aquí hay corrupción. La ausencia de consecuencias, el incumplimiento de la ley, porque la corrupción no va a desaparecer totalmente. Hay problemas que lo que hacen es que se controlan, como va a pasar y debe pasar con el problema de la delincuencia y la violencia. Eso no va a desaparecer, Hay un capítulo. porque eso es propio. Hay un capítulo que es como de la época de David en la Biblia. Creo que antes, no, de Moisés. Tú sabes que yo vi ahí que la tierra se abrió y se tragó un pueblo entero con hijos y todo. Porque eran todos malísimos. No, Sodoma y Gomorra, doctor. No fue ese, ¿no? Hay otro ahí, yo te lo voy a conseguir. Sí, sí. Un grupito de esos nómadas que no obedecían a la... No, ¿y por qué tú? ¿Por qué es lo que tú te has llegado a creer? Que tú eres el intérprete del jefe. Y empezaron a hacerle... Sí. A hacerle A pasarle su cosas. huelguita, ¿verdad? Y él lo llamó, venga, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¡Guap! Sí. Demuéstranos que tú eres el líder que dejó y se tragó la cosa. Un pequeño temblor y se Sí, lo tragó. exacto, fue un temblor, parece que él ha ido más que tú la Biblia, aunque tú no lo creas. Ese señor, Cuando estaba en Uvilla tenía tiempo. ese señor Mira. lee mucho la Biblia. Ahora yo te Mira. voy a decir una cosa, porque es tiempo de vuelta. Una de las cosas por las que yo tengo a veces dudas de mi fe es porque Dios tiene que explicarme por qué creo tanto hijo de la gran puta. Ay, doctor. Bueno, doctor. Porque Lo que si él hizo... Doctor, y no con, planeó y una- con la suerte de todo. que duran más que un loco. Hoy tú sabes los jugos de la gran puta que hay en este país. Aunque parezca... Y eso lo hizo Dios, Doctor, ¿verdad? aunque- Y él sabía que iban a nacer así. Doctor, aunque parezca extraño, todo tiene una razón de ser. Y realmente Yo siempre tengo la todo tiene que esperanza. ser un punto, todo siempre tiene que haber un punto de comparación. Si no existiera ese tipo de personas, doctor, usted no tuviera quizá claro el concepto de lo que diferenciar entre Sí, pero el que es para- íntegro y el que todo... Óyeme, pero, para- doctor, para- si pero todo el no mundo tenía fuera que ser bueno... él no tenía que ser tan drástico. Pero es que, mire, si todo el mundo fuera intrínsecamente bueno, no hubiera necesidad de hacer los mandamientos.
ni tampoco de Mira, establecer la yo voy a ley. decir una cosa. Vamos a dejar eso así. Vamos a dejar esa vaina así, porque eso se ha discutido desde siempre. Hay que dejar eso así. Si el hombre es bueno, si el hombre es malo. Vamos a dejar eso así. Sí, Mira, se murió Juan de Germán. sí. Un buen hombre, doctor. Pero hoy lo están poniendo mejor de lo que lo trataron. Cuando Sí. estaba vivo, Eso, no le dieron eso más. ocurre siempre, doctor. Que Eso es un los problema. muertos son mejores, ¿verdad? Eso es Yo en estos días, precisamente venía yo a decirle en estos días en la revista electoral, que quizás ante él lo postularon como candidato a síndico una vez por el Ñuca, y estaba yo pensando precisamente, pero es que ese es el perfil como de la persona que uno necesita, porque una gente que ya desde una posición pública como fue la AMET, pudo demostrar de que era posible inclusive cambiarle los hábitos a la persona y pues, quizás de que no había una renuencia absoluta a someterse a reglamentaciones de convivencia urbana. Eso Hanley Herman lo llegó a poner en práctica. Bueno. Y muchas iniciativas de Hanley Herman no llegaron a ejecutarse. ¿Por qué? Falta de conveniencia, quizás porque coincidieron con el momento en que todo el mundo lo que estaba buscando es hacer las cosas lo más caras posible para ganarse más dinero. Pues mira, quiero aprovechar para darle las gracias al Partido Revolucionario Moderno, porque nos ha hecho llegar un documento que por fin nos hemos enterado de qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Y es que en sus estatutos, Los estatutos. están los dirigentes, son estatutarios los dirigentes. Pero no los cargos, no. Los dirigentes históricos. Los dirigentes que lo fundaron están aquí, con su fotografía, para que no se equivoque nadie. Los fundadores. Esos son los socios fundadores. Tony Peña está ahí. No, ni Hipólito. Ay, No están aquí. Eso es raro. Acuérdese, doctor, que existían acciones al portador. ¿Eh? Ah, Acuérdese- sí, está aquí Hipólito. Está aquí. Hipólito está ahí. Las acciones al portador no figuran al propietario. No, aquí no hay acción al portador. Aquí están toditos. Aquí está tal Luis Abinader y su papá. oh, claro. Sí. Tony Peña. Fue que imprimieron esto después que se fue. Después que él Tony. se fue. Sí. No, son los fundadores, son los fundadores. Fello está ahí. Seguro. Aparece. Sí, mira, te lo voy a leer. Sí. Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Deligne Ascensión, César Cedeño, Roberto Fulcar, Sonia Guzmán, Yanilda Vázquez, Hugo Tolentino, Orlando Jorge, Franklin García, Héctor Guzmán, Lourdes Herrera, Eligio Jaque, Jesús Feri, Manuel Durán, Fernando Durán, Luis Delgado, Farú Miguel, Josefa Castillo, Ramón Efren Cuello, Margarito de León, Darío Castillo, Rafael Cucuyo Báez, Nelson Arroyo, Feli Aracena, Luis Abinader, José Rafael Abinader, Ramón Albuquerque y Antonio Almonte, Michel Lulo, José Marte Piantini, ese no es que tiene un programa. Sí, ese mismo. Creo que es el Arturo delegado político Martínez, en la Junta. Hipólito Mejía, Tirso Mejía, Víctor Méndez, Rafael Montilla, Milagros Ortiz, Sara Paulino, Vivelice Prat, Tony Raful, Salvador Ramos, Jean Luis, Rodríguez Vicente, Sánchez Baret, César Torres, Rafael Badía, Luis Valdés, Fafa Tavera, Rafael Suberví y Eduardo Sanz. El promedio, mira, la candidatura es estatutaria. También. El promedio de edad de esta persona, el promedio, yo no lo puedo decir. Pero solamente compite con los tiranosaurios. Bueno, estoy viendo la foto en lo que usted va pasando y yo veo que todos tienen canas y no tienen tinte, y con muy raras excepciones. Y vamos a decir que el más jovencito de todito parece ser San Lobatón. Sí, Orlando Jorge, San Lobatón y Jan Rodríguez. Son Y los tres Luis. que yo vi que son más jóvenes. Y el partido Luis no es figura ahí. un partido moderno, doctor. Moderno. Sí. Pero es que la modernidad está en la mente, no en la edad. No en el rostro. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que Está ustedes bien. No, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, fíjese, no siempre
juventud es un sinónimo de capacidad, doctor. Ni Y si de no, modernidad. Mire, ni de modernidad tampoco. Por ejemplo, usted quiere ver una gente como la oposición de Venezuela, que son tantos jóvenes que están actuando quizá a veces de una manera tan torpe en lo que es asumir el poder que se le ha sido delegado, doctor. Esas son de las cosas que pasan también. Bueno, tenemos pelota hoy, yo no sé si Félix está ahí, pero vamos a seguir. Doctor, los obispos fueron al periódico Hoy, visitaron al licenciado Juan Bolívar Díaz y le expresaron su preocupación por la violencia. Sí, aparte de ese encuentro que tuvo el presidente de la Conferencia del Episcopado, también en su carta pastoral 2016, la primera, recogen esa situación. Yo decía que ese documento para mí no tiene desperdicio, pero también en el encuentro con el grupo de medios, usted hace el señalamiento, se refirieron a la famosa lista. Ajá, Sí, se refirieron. Y dice Monseñor Nicanor Peña, Gregorio Nicanor Peña, que la Conferencia del Episcopado de la Iglesia no promueve listas en contra ni a favor de nadie. Que ellos lo que hacen es que en las misas, pues sencillamente le dicen a la gente que deberían votar por una persona que no afecte su pues fe. ya, doctor, ya usted no está excomulgado. Estése tranquilo, usted puede seguir comulgando. Usted puede seguir comulgando. No está excomulgado. No, Pensaba que usted claro. estaba en la lista. No. Sí. Sí, yo estoy incluido ahí. Y el presidente Danilo también. Sí, y Luis también. Y Luis también. Sí. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Si tú buscas raíces árabes, el apellido de Abinader es Nader. Ajá. Es una mala traducción, es Abu Nader. El hijo de Nader. Abu es hijo de... No, por ejemplo, allá lo dicen al revés. Yo recuerdo cuando vivíamos en el cercado, que decían Julito el de Angelina. Sí. Gustavo el de Armení. Zenén el de Monterito. Entonces, pero allá te dicen, por ejemplo, yo soy Abu Michel, allá. El papá de Michel. Ok. Entonces, Abu Nader es el papá de Nader. Eso de los apellidos, un día vamos a buscar a alguien que conozca bien el tema para hablarlo. Entonces está mal traducido, el Abinader. Abinader. Sí. Igual que hay personas que vinieron al país a diferentes comunidades y los declararon con jueces civiles diferentes. Por ejemplo, los Gobaira en Santiago, en Las Matas tienen otro apellido. En Las Matas de Farfán. Ajá, sí, y son primos. Los Curi tienen 4 formas de escribir su apellido, pero son todos del mismo pueblo y es el mismo apellido. Con C, con K, con KH. No, y si nos vamos a la gente que fueron declarados con la forma en que se pronunciaba en español su apellido. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Sabiñón. Eso tiene otra forma de escribirse. Pero en su también idioma hay los sefarditas también tuvieron algunos, los judíos en España. Adoptaron nombres de personas de España, es decir, no tuvieron nombres judíos. Los Herrera son árabes. Sí, los Herrera, ese Puello, José Joaquín y su hermano son árabes. Y Marchena es judío. También. Sí, Marchena es judío, sefardita. Entonces eso es muy complejo, pero esos turcos y esos judíos, esa gente que tuvieron el conflicto de tribu, hay que estudiarlo profundamente. Porque también tenían las persecuciones y querían esconderse poniéndose otro apellido para que no lo molesten. Así que el Abu Nader y
el señor Arnold Nader, a lo mejor son familia. Puede ser. Abinader. Y te preguntan allá, todo eso en España también, ¿de dónde tú eres? Por eso es que tú oyes fulano del campo, fulano del castillo. Ah, Sí, porque eran, en aquella época que eran pocos, pues eran... ¿De dónde tú eres? De Huilla. Entonces allá hubiera sido también. un apellido. Allá hubiera sido un apellido. Y también Junior de Huilla. Doctor, y los esclavos cuando le daban sería la libertad. Junior Conde de Huilla. Sí, los esclavos cuando le daban la Oh, sí, libertad. claro. Con los esclavos cuando Y le si daban... eres el dueño del pueblo, de una vez rey venía y te pone una espada en la cabeza y dice, tú eres marqués de Huilla. Sí. Los esclavos cuando le daban la libertad adoptaban el apellido Del amo. Del amo. Y Ese era el regalo. sí. Este era el regalo. Hoy hay problemas con el problema de los afroamericanos en Estados Unidos. Hay un problemita que hay que también estudiar. ¿Se refiere a los premios? Con motivo de lo de De los Martin premios. Luther King. Sí. No, hay una discusión con respecto a las raíces. Ah, Pero como te dije, vamos a seguir diciendo que Cristina Lizardo nació un día como hoy. Arnold Nader, Ray Glover, Pablo Adón, Leovigildo Báez, Estela Puello La Sala. ¿Sabe quién cumpleaños? Enriquito Rojas. Enriquito Rojas es el periodista dominicano de mayor ranking. ¿Tú sabes lo que es ranking? De momento vota en el Salón de la Fama. Dentro de 1 o 2 años. De vota. deportes. y hace Bien. tanto que está en Estados Unidos reportando. En Dajabón hay un señor que yo espero felicitarlo. Se llama Juan Ramón Cava. Cumple 103 años, no 101. 103. Ojalá esté vivo para felicitarlo. Sí, porque ya después de esa fecha. ¿Cuál es su secreto de la longevidad? No ir al médico, posiblemente. Ah, pues tú estás preso. como la señora que le preguntaron cómo usted ha vivido tantos años. Dice, no ir al No te apures, que si viviera en la capital con el vertedero no hubiera llegado a los 103. Está preso, no va a durar mucho tiempo para ir al médico todos los días. Ayer me dio mucho A gusto. veces enterarse de la enfermedad es más dañino que la enfermedad. Te tengo un cuento bueno. Dime. Hay un amigo de nosotros que trabaja los domingos con nosotros en La revista electoral. la revista y fuimos a ver un local por allá lejos. Y cuando vivimos en el local así, de esos locales que dejan abiertos y se meten y se llevan muchas cosas. Empiezan por los Sí, inodoros. saquean. Y cuando entramos, yo veo que él se queda afuera. Digo, pero entra. Y dice, ahí hay leptospirosis. Digo yo. Entonces dice, sí, veo heces de ratón ahí. Hay muchas heces de ratón. Tipo es saludable, leptospirosis. Oye, pero hay un pueblo educado, ¿eh? Sí, pero Y él eso- no es médico ni nada de eso. No, pero muy bien, además. Sí. Pero no había problema en Él entrar hubiera porque nada de lo que él estaba ahí adentro se le iba a comer, ni iba a poner ningún Bueno, alimento. pero el hombre precavido vale por 2. Bien, también Gérmenes. queremos decir que falleció un amigo, falleció Hanle Herman. Me da mucha pena que a Hanle se le ha reconocido más después de la muerte que durante estuvo vivo. La gente dice, después de muerto tú vales más, ¿verdad? Es una pena. Ayer le hicieron un homenaje también al amigo Tejada Florentino, el doctor Tejada Florentino. Bueno, señores, esa encuesta de ayer ha traído unos efectos devastadores. Tanto así que el PRM ha publicado 3 encuestas por todas partes. Ha producido mucha depresión. Hoy comenzaron a negociar las encuestas, porque la que tiraron primero no les gustó. Hicieron una para negociar una segunda vuelta. Pusieron 40, 43, 42, 43, una cosa, acercándolos, pero siempre en una segunda vuelta. Señores, de enero en adelante hay que prestarle atención a aquellas encuestas que siempre han acertado, gusten o no nos gusten. Esa es la situación. Que lo que tú quieras lo puedes decir, pero ahí están yo ahí me llevo del doctor.
hay realidades, hay realidades. Yo antes de esta fecha no creo en nada porque se puede hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Eso es como la vida. Cuando un niño nace hasta los 4 años hay que cuidarlo mucho porque no se puede valer por sí mismo. Después que ya tiene 4 años, que se vale por sí mismo, se defiende, se alimenta, come lo que quiere, hasta los 60 años, no te preocupes que puede hacer muchísimas piruetas. Después de los 60, entonces tiene que comenzar a tomar medidas precautorias. Doctor, ¿y usted cree que la intención de voto cambie mucho entre 3 meses y 25 días, que es lo que falta para la elección? El único que puede cambiar o mantener eso es el gobernador del Banco Central. Si la economía se mantiene al ritmo que va y no hay un caos, y parece ser que hasta si manejan bien el descenso de los precios del petróleo, hasta eso puede beneficiar esos números. No es lo que yo quiero, ¿eh? En este momento está hablando otra persona, porque a veces uno dice lo que uno quiere. Si la economía se mantiene como está, tú acabas de decir algo y yo no te doy la razón. Tú dices, caramba, no hay una habitación en el interior a partir de mañana. Y dicen que la cosa está mala. No, Carlos, lo que pasa es que la gente que vacaciona es un 2%. Y dice Félix que un 2% de 10 millones son 200,000, ¿verdad? Son 200,000. Y aquí no hay 200,000 habitaciones. Si el 2% se va para el interior, los 4 días esos que hay, pues la gente va a salir hoy es viernes o jueves. Miércoles. Bueno, ya ellos salen esta tarde y vienen el lunes en la noche, el lunes en la noche a trabajar el martes. Entonces, es que eso no quiere decir que el pueblo que el país está bollante, sino que esa minoría siempre está. Esos son los que corren en la Lincoln, los que beben cerveza arriba de los carros, los que llenan la discoteca. Pero eso es un 2%, los que van al play. Porque ir al play, ¿tú sabes cuánto cuesta? Esos son problemas que uno tiene que ir familiarizándose con ellos. Señores, ¿No parece entonces que el gobierno tenía razón cuando, digamos, permitió el desmoronamiento del bloque progresista? Porque a pesar de haberse desintegrado el bloque, prácticamente no ha afectado la proyección de votos del gobierno. Mira lo que te voy a decir. Lo que pasa es que uno se retroalimenta de sus pendejadas. Lo que pasa es que dice, no, ya el PRD no es nada. Yo estoy diciendo hace mucho que los 2 mejores acuerdos que se han hecho aquí son PRD, PLD y reformistas. No te extrañes tú. Hay un 60% ahí de votos ya. No, hombre, lo que pasa es que tú coges ahora mismo al Partido Revolucionario Dominicano y te vas a llevar una sorpresa, porque a lo mejor en algunas provincias queda en segundo lugar. En alguna provincia queda en segundo lugar. Porque, óyeme, yo conozco a los PRDistas, Cuando estábamos yendo a Peñaguaba ayer, él no es un disidente, el disidente es el PRM. Ah, que es un traidor. Esas son vainas de política, como etiqueta que le ponen a la gente. Igual que mucha gente que se fue con Peña Gómez. Tú sabes las cosas que le dijeron los PRDistas a Fafa, a Espinosa, a Guayubín, González Espinosa, a Franklin, cuando él le dio cabida allá. Cuando Peña abrió el PRD, hasta galletas le daban a los que eran muy blanquitos. Entonces yo conozco esa organización política, eso no es así. Estaba de parranda, ¿cómo es que dice? No estaba muerto. Tú verás,
de los dos movimientos, el que más votos tiene es el PRD, igual que lo de Amable. Yo no quiero decir nada, pero puede ser que Amable tenga más gente que Quique. Bueno, marca 2.5. No, yo no estoy diciendo lo que marca, puede ser que eso sea así. O sea, Señores, Amable en una provincia puede tener más gente que Quique en el país entero. No, en la encuesta. No en la encuesta. En la encuesta está en segunda, le lleva un punto a Quique. Quiero decir que Funglode nombra jueces y ahora está premiando periodistas. Señores, esa es una política. Cuando tú tienes una prensa que aspira a un premio de Funglode, es buena con Funglode, es inteligente de parte del líder crear esos premios. Un científico dijo, el que está en la silla de ruedas, que tiene... Stephen Hawking. Ese hombre está vivo de chepa, ¿verdad? No, él está parcialmente vivo, déjeme decirle realmente. Él lo Parcialmente muerto. No, parcialmente vivo, porque no, él ha perdido su movilidad, pero su inteligencia está intacta. Bueno, ese es uno de los casos. Stephen Hawking. Pero mira, dijo que la ciencia y la tecnología amenazan la misma humanidad. Pero se crearon para facilitar la cosa a la humanidad. Lo que yo no quiero es analizar la expresión. Que un tipo que tenga esa doble condición de científico y que diga eso. Y que la ciencia y la tecnología son los que lo tienen vivo ha a él. ayudado. El único peligro del celular no es que te lo roben. Parece que usarlo mucho también te puede producir otro tipo de daño. Cortocircuito. Parece que Antonio Marte sabía del problema de la baja de combustible y se adelantó al gobierno y bajó los combustibles. Bueno, ¿Verdad? él y Juan La encuesta ha traído un shock en la oposición. Tan dado. Va a traer 1000 encuestas adicionales. Va a traer la integración de Leonel a su partido. Con un discurso grandilocuente se va a disparar, acuérdate. Y eso solamente lo cambia el Banco Central. Eso se va a mantener. Yo creo que podría no terminar en 57, sino en 53. Yo lo creo. Las encuestas. Ahora, yo quiero decir que el 30% es mucho para un partido nuevo. 30% le va a dar un congreso de la tercera parte de los legisladores y la tercera parte de los senadores. Así que lo celebren eso. Eso es lo que yo creo. Doctor, esas encuestas están llevadas a cabo en el nivel presidencial básicamente, por lo tanto, en el Congreso y los ayuntamientos, podría ser, doctor, que muchos que los candidatos presidenciales saquen menos votos que los candidatos locales, porque ahora mismo cada quien lo que está es luchando por lo suyo. No tan, aquí usted no ve que ninguna de las... Esa encuesta coincide con lo que ha dicho el presidente, que nadie con 20 y pico gana. Bueno, señores, el presidente de la Suprema está trabajando de una forma saludable cuando tú lo saludas. Y yo saludo esa posición. Está acercándose al expresidente Suero y se está acercando ahora no será de manera salomónica. No, yo lo que creo es que él está tomando una buena decisión. Pero me parece que él está también preparando su salida. Sus maletas. ¿Está bien? Sus maletas. Me parece que se está yendo. Llegó el gurú y teníamos ya otro gurú que había llegado primero. Vamos entonces a despedirnos por un momentito corto, en lo que tú nos dices que Cerdo Centro es una maravilla. Cerdo Centro, claro. La maravilla del cerdo. Sí, cómo no, había una tienda en La Mella que se llama La Maravilla de Dindo. No, doctor, chulo, un día de esto vamos a hacer un trabajo de las casas de, por ejemplo, Sí. la casa de la transmisión, la casa del tornillo, la casa del médico. pero Bacho lo está haciendo el clúster. El clúster, la casa de la punta de... Cerdo Centro está en la 27 27 y está con privada. en Merca. Y estas chacabanas son de Juan de Dios. De Juan de doctor. Dios. Vamos a una pausa y volvemos.